Versículo del día de hoy, Lucas capítulo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aquí estaba hablando de los 10 leprosos. ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? En ese pasaje Jesús iba entre Galilea y Samaria. Jesús iba caminando en medio de esas dos poblaciones, como en la frontera, iba caminando. Y salieron al encuentro 10 leprosos. De estos 10 leprosos, ¿qué gritaban? Ten misericordia, ten misericordia. Así decían, ¿no? Ten misericordia, los 10. Los 10 estaban diciendo lo mismo. Pero curiosamente, no todos tenían el mismo corazón. Había uno que tenía un corazón totalmente diferente. En alguna ocasión, acá en la ciudad que me encuentro, sucedió una historia que para algunos es una historia muy linda, para otros es una historia trágica. Unos pandilleros, eran 5 pandilleros, dentro de los cuales un joven que era muy tímido estaba con esa pandilla, porque solo estando en esa pandilla él se atrevía a hacer cosas que no hacía por él mismo, que haría por él mismo, debido a lo tímido que él era. Este joven que era tímido, había en el barrio, había una joven que a él le gustaba mucho, le parecía muy bonita y él como pensaba mucho en ella, ¿sí? Pero nunca de lo tímido, nunca se atrevía a hablarle. Cuando se cruzaban apenas si saludaban, pero él rápidamente miraba hacia el suelo porque era muy tímido. Y la muchacha como que sabía que él sentía atracción por ella, sí, la muchacha tenía como esa idea. Pero entonces, como él no se atrevía a acercarse a ella, un día los pandilleros vieron que su familia, la familia de esta joven, se subieron a un vehículo, avanzaron hasta cierto punto y se frenaron. Al parecer, tal vez el padre de familia tal vez pensó que era que de pronto estaban pinchados, entonces solamente frenó para bajarse, le dio la vuelta al carro, pero en esas los pandilleros dijeron, esta es nuestra oportunidad, y se fueron hacia el carro. Cuando llegaron al carro, hicieron que se bajara toda la familia del carro, querían robarse el vehículo. Y el pandillero, el tímido, cuando se dio cuenta que ahí estaba la joven, pues ellos todos estaban encapuchados y él vio a la joven, él sintió como una cercanía, primera vez que se acercaba tanto a esta joven. Pero entonces los planes de la pandilla cambió, de quererse robar el vehículo, ya después viendo a esta joven que era de aspecto muy hermoso, querían era violar, ya querían era violar. Entonces se fueron hacia la joven, el padre de la joven pues se acercó, no la toquen, y lo apuñalearon al papá. Entonces cuando este pandillero, que era tímido, que se fijaba mucho en esta joven, cuando vio que lo apuñalearon, entonces dijo, no la toquen, y se atravesó entre ella y ellos. Entonces los 4 pandilleros le dijeron, ¿quieres que te hagamos lo mismo que le hicimos al papá de ella? La muchacha estaba llorando porque veía a su papá ahí. Y el muchacho entonces sacó su cuchillo. El que era tímido sacó su cuchillo. Y los otros 4 tenían los cuchillos ensangrentados ya en sus manos. Y se abalanzaron contra él alcanzó a herir a alguno, pero eran 4 contra 1. La muchacha salió corriendo. Él le decía, corre, corre. Y mientras tanto los otros le dieron puñaladas, así lo mataron, así como mataron al papá. Las únicas que quedaron vivas fue la mamá, la abuelita, que estaban llorando en esa escena, no podían hacer nada, estaban impotentes. Vieron cómo murió, la abuelita vio cómo murió su hijo, la señora vio cómo murió su esposo. Y luego este pandillero que quién sabe por qué estaba defendiendo a la hija. ¿No? Muchas cosas eran confusas. Pero ¿por qué esta historia? Porque esta historia refleja un corazón diferente. Entre esos pandilleros había alguien que tenía una idea totalmente diferente, un corazón diferente. Entre los 10 leprosos también había,
Un leproso que tenía un corazón diferente. Cuando los 10 leprosos le dijeron a Jesús, ten misericordia, ¿qué corazón tenían? Querían ser sanos de la lepra. Ese era el corazón que tenían los 9 leprosos. Querían ser sanos de la lepra. En ese sentido le decían, ten misericordia. Pero había un leproso que él ya tal vez era el que peor estaba, el que sabía que ya se venía la muerte. Y él sabía, conforme a la palabra, el camino de todo ser humano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el camino del ser humano? Desde que nace, ir a la condenación, al castigo eterno. Es una oportunidad, estar en este cuerpo es una oportunidad para recibir la misericordia. Pero misericordia se refiere a sanarse de una enfermedad o lograr un negocio. ¿Eso significa misericordia? No, misericordia. ¿Qué sentido tiene para el ser humano si gana el mundo entero y pierde su alma? No tiene ningún sentido. Lo dice la Biblia. ¿Qué sentido? ¿De qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero? Si no tiene enfermedades, si triunfa en todo lo que quiere y finalmente muere ancianito. ¿Qué sentido tiene si su alma se pierde? No tiene ningún sentido. Entonces este joven que fue apuñalado, él tenía un corazón diferente, ¿no? Así también este leproso que volvió glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo les dio una instrucción, ¿no? Les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Cuando leemos el libro de Levítico, ¿cuándo se mostraba el leproso delante de los sacerdotes? Para que el sacerdote lo declarara limpio. Porque ya estaba limpio de su lepra. Después de estar encerrado así, tenía que mostrarse ante los sacerdotes. Cuando conocemos las leyes de la lepra es sombra del pecado. Entonces todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Esos 10 leprosos, ¿a quién representan? A toda la humanidad. Pero solo hubo uno que cuando le dijo a Jesús, misericordia quiero, estaba pensando en, sálvame. Solo tú puedes salvarme. Los otros que estaban esperando, sáname. Suena parecido, ¿no? Sanidad, salvación, las dos empiezan con S-A. Sálvame, sáname. Pero, ¿qué le estaban pidiendo? 9, sanidad. ¿Qué querían hacer? Seguir su propio camino. Y finalmente lo demostraron. Ellos, siendo sanados, únicamente vieron sanidad. Ellos no vieron salvación. La sanidad de la lepra es sombra de haber quitado el pecado. ¿Quién vino a quitar el pecado? Nuestro Señor Jesucristo vino a quitar el pecado. Pero ellos solamente como vieron, ya tengo más tiempo en este cuerpo, así vamos a tener más tiempo para poder hacer, no sé, negocios, empresa, para tener más casas, más dinero. ¿Para qué? Para tener más bienes materiales. Ese es el corazón del mundo. El corazón del mundo piensa en su propio camino. Tener más y alcanzar más y un vehículo más lujoso, una casa más lujosa, así. Ese es el corazón del ser humano. Aunque diga el ser humano, yo lo hago es porque yo tengo más dinero porque quiero comprarle una casa a mi mamá. Suena lindo, ¿no? Suena loable, suena admirable. Y ciertamente muchas personas lo hacen, le compran casa a su mamá. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿La casa que se compran para sí mismos es peor que la de la mamá o es mejor que la de la mamá? Hasta Salomón lo hizo, el hombre más sabio que ha existido. Él le hizo casa a Dios. Sí sabían, ¿no? Pero la casa que se hizo para sí mismo no fue más suntuosa, no fue más elegante, fue muchísimo más, Le hizo casa a Dios, sí, pero se hizo casa a sí mismo más grande. El ser humano, en modo natural, estando en este cuerpo, vive para sí mismo. Por eso en la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ahora, ¿Jesús qué dijo? Leímos el versículo 17, ¿no? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús? No son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿dónde están? Pero mire lo que dijo Jesús en el versículo siguiente, en el 18. No hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero. Bueno, el que se devolvió a dar gloria a Dios era samaritano. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. La Biblia dice que fuimos salvados cuando éramos enemigos. Pero aquí, ¿qué dice? No hubo quien volviese. ¿Por qué dijo Jesús? No hubo quien volviese, sino entre 10, solo uno pudo volver. ¿A qué se refiere Jesús? No sé si ustedes se acuerdan, Isaías 44:22
donde dice, vuélvase a mí, porque yo ya te redimí. Vuélvete a mí, porque yo ya te redimí. Lo que está escrito acá de los 10 leprosos, no es una historia de sanidad, no, es una historia de salvación. La lepra es sombra del pecado. El pecado es el que ha hecho que toda la humanidad esté destituida de la gloria de Dios. Pero ¿quién se vuelve a Dios? La persona que se da cuenta que necesita la salvación. La mayoría piensa que necesita la salvación, la mayoría piensa que ya son hijos de Dios. La salvación es cuando una persona necesita que Dios extienda su misericordia, que le permita la potestad de ser hecho hijo de Dios. Bueno, se nos pasó el tiempo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar brevemente así el versículo del día de hoy. Hoy considerando este versículo de Lucas capítulo 17, versículo 17. Entre 10 que fueron limpiados de la lepra, toda la humanidad fue limpiada del pecado. Pero ¿quién puede volverse a Dios? ¿Quién puede volverse a nuestro Señor? Solamente aquel que había estado buscando la salvación. Aquel que en su corazón anhela la salvación, esa persona se puede volver a Dios. Inevitablemente hallará misericordia. Pero el ser humano, lamentablemente, por vivir para su camino, para sí mismo, no medita, no reflexiona sobre la necesidad que tenemos de recibir la salvación. Ten misericordia de todas las personas que escucharon el día de hoy. Permite que tengan el corazón de querer recibir la salvación quienes aún no la han recibido, honestamente delante de ti. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.